Muy buenas tardes. Desde la alianza PSG Phoenix Consulting Group y Ecos Solidario, realizamos el segundo episodio para la comunidad del sector cooperativo y solidario. En esta oportunidad, con Hugo Polanía, el CEO de Phoenix PSG. Y siempre preguntamos una cosa: ¿cómo vamos a hacer para entrar a la cultura de innovación estratégica? Hay dos preguntas claves y quien nos va a desfacer el entuerto es el señor Hugo Polanía. Entonces, ¿cómo es lo de las preguntas claves para tener una verdadera cultura de innovación estratégica en cualquier empresa del mundo en este momento? Buenas tardes, Wilton, y primero muchas gracias por la invitación. Sí, esta es como el segundo episodio acerca de cómo sistematizar la innovación al interior de las organizaciones. Y hay dos preguntas que hay que responder siempre. ¿Cuáles son los elementos que se deben de tener en cuenta y cómo saber innovar y hacia dónde llevar los esfuerzos de dicha innovación? En el sector solidario encontramos mucho que muchas organizaciones, muchos fondos de empleados, cooperativas, mutuales, generan programas de innovación. Pero cuando indagamos un poco y preguntamos acerca de la estrategia de la innovación, no la tienen, ¿sí? Y es allí donde falla el proceso y la innovación se convierte en chispazos que dan resultado, pero que no corresponden a una estrategia clara y definida por la organización para sistematizarla y gestionarla al interior de la misma, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y con base en nuestra experiencia, hemos identificado una serie de elementos que nos permiten definir la estrategia. Primero, el por qué, luego el qué, luego identificar el hacia dónde, posteriormente el cómo y el dónde y el cuánto. Y si me lo permite, Winton, podemos hacer una ampliación de estos 7 elementos. El primero de ellos es el por qué. Allí debemos definir, la empresa debe definir muy claramente el por qué quiere innovar, una declaración de la importancia de la innovación para la empresa, ¿sí? Hay que desarrollar una definición clara y concreta para que la organización la comparta. Decirle a la gente qué es la innovación para esa organización. Les voy a poner un ejemplo muy claro del tema. Por ejemplo, para McDonald's, que es una empresa que todos conocemos, ¿sí? Y que muy seguramente Wilton ha llevado a su nieta ya con mucha frecuencia en Bogotá, ¿sí? Nos dice que innovar es trabajar con motivación, productividad e imaginación para generar experiencias de valor que atraigan y encanten a nuestros clientes. Entonces, todo proceso de mejora que se pueda enmarcar dentro de esta definición de innovación es innovación para McDonald's y por lo tanto se puede hacer. Entonces, es muy importante que nosotros definamos claramente qué es la innovación. Luego tenemos que responder a la pregunta, ¿hacia dónde vamos a innovar? Entonces, una vez que la empresa ha llegado a un acuerdo de qué es lo que significa innovar en su propio contexto, debe describir un panorama futuro hacia dónde se quiere llegar con la innovación. Y esto no es más que la visión. Esta será la base de los esfuerzos de la innovación y proveerá una dirección clara sobre cómo innovará la organización y resume lo que se convertirá la empresa si los esfuerzos de la innovación son exitosos. Esto es muy parecido a la visión que se tiene de una organización, es tener una visión para la innovación. Esta visión nos da innovación, nos da enfoque de crecimiento, nos permite innovar a partir de las necesidades de los clientes y nos permite definir y desarrollar una cultura de innovación. Y tiene que tener dos cosas fundamentales. Debe ser aspiracional e innovadora, debe ser aspiracional e inspiradora, de manera que motive por medio del propósito a todas las personas involucradas en los esfuerzos de innovación, ¿sí? Y adicionalmente pone a todo el mundo en la misma página, en la misma dirección para lograr los objetivos de la empresa. Después de esto, seguimos con el tema de hacia dónde debemos innovar, pero ahorita tenemos que definir los objetivos de la innovación, los objetivos y las metas.
Este siguiente paso especifica los objetivos que representan y que los fines hacia dónde encaminar la innovación y que deben estar alineados con la estrategia y las metas de negocio, de modo tal que el proceso de innovación se vaya cumpliendo paralelamente con los propósitos de la empresa. En esta fase, la visión de innovación la desagregamos en objetivos específicos que reflejen los resultados que queremos alcanzar. Posteriormente, nos vamos al cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y para definir el cómo, primero que tenemos que establecer los focos de innovación. Nosotros tenemos una estrategia para identificar los focos de innovación que llamamos el arcoíris de la innovación y muestra los 12 diferentes elementos dentro del modelo de negocio en las que puede innovar una organización. Aquí los vamos a ver muy rápidamente. Son los procesos, las tecnologías, los productos, los servicios, las marcas, los canales de distribución, de comunicación, las ocasiones de consumo, los segmentos, las experiencias, refiriéndonos a los segmentos del cliente, las experiencias que estos clientes tenemos con nosotros, el modelo en sí de negocio y los aliados estratégicos. Y también debemos definir el tipo de innovación que estamos esperando de nuestros colaboradores. Acuérdense que hay un tipo de innovación incremental, que son las mejoras y las mejoras a los productos y servicios que tenemos de la innovación. Tenemos una innovación radical, ¿sí?, que tocan el core de la organización, y tenemos una innovación transformacional, que es aquella innovación que nos cambia de negocio. Para entender esto último, les voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la innovación incremental, podemos mirar lo que ocurre con el sector automovilístico. Cada año ellos nos dan un modelo diferente de carros, cambiándole unas pequeñas cosas. Ahí están innovando, pero es una innovación incremental que cada año va creciendo, va aumentando, y los cambios van cambiando y los autos van modificándose en relación con el modelo original. Luego tenemos una innovación radical que es, por ejemplo, cambiar el auto, el carro que funciona con gasolina, a hacer un carro híbrido. Ahí hay un tema radical. Es el mismo carro, pero está funcionando ya no con un combustible fósil, sino con energía alternativa. Y posteriormente tenemos la innovación transformacional, que se dio cuando cambiamos del caballo al carro. Esa es innovación transformacional. Nos cambió el modelo de negocios, ¿sí? Entonces, eso es lo relacionado con el hacia dónde vamos. Y para finalizar el hacia dónde vamos, que ya tenemos los objetivos, tenemos que saber cómo medir esos objetivos, ¿sí? Y allí nos da la mano el cuadro de mando integral. No sé si recuerdan el Balance Scorecard, pero ahí básicamente nos dice que los objetivos debemos medirlos y cómo medirlos. Y es fundamental dentro de la innovación la medición. Recuerden que si la innovación no hace sonar nuestra caja registradora, pues sencillamente no es innovación, es solo creatividad. ¿Es impositiva, Hugo, la innovación a todos los componentes de una empresa? No necesariamente. Nosotros y allí volvemos al arcoíris de la innovación, del que mencionaba ahorita. La organización puede definir claramente en qué partes de su modelo de negocio innovar, ¿sí? Algunos de pronto están familiarizados con el modelo de negocio de Osterwalder, que coge la empresa y la divide en 9 partes en el modelo de negocio. Entonces nosotros podemos innovar desde el mercado, entregando nuevos productos y servicios. Podemos innovar desde la oferta de valor, mejorando los productos y servicios. Podemos mejorar desde los canales de comunicación con el cliente. Podemos mejorar desde el relacionamiento con el cliente, y todas esas innovaciones van de afuera hacia adentro, es decir, teniendo en cuenta el mercado. Pero también podemos innovar de dentro hacia afuera, teniendo en cuenta nuestras actividades claves, teniendo en cuenta nuestros recursos claves e innovando allí, e incluso innovando con nuestros asociados claves para poder llevar una mejor propuesta de valor al mercado. También podemos innovar desde el tema financiero, desde nuestro modelo de ingresos y nuestro modelo de costos. Allí podemos innovar para ser más eficientes, ¿sí?
De manera que cualquier cosa que podamos mejorar es una innovación, repito, con una condición infaltable que es hacer sonar la registradora. ¿Cuál ¿Sí? cuál sería la segunda clave para la innovación? La segunda clave o mejor, es yendo en el orden en que veníamos, la sexta de las que estoy hablando, es dónde vamos a innovar, ¿sí? Una vez que yo tengo definida la estrategia y los objetivos y sé cómo medir, yo tengo que decirle a la organización dónde quiero hacerlo y cómo quiero hacerlo. Y esta estrategia de innovación se fundamenta en dos pilares fundamentales que son las campañas masivas de ideas y los equipos multidisciplinarios. Eso lo tengo que montar dentro de la innovación, dentro de la estructura de la organización, ¿sí? Las campañas de ideas son básicamente una metodología popular que involucra a todos los colaboradores de la empresa para mejorar. Les voy a dar un ejemplo de esto. Google, en su contrato de trabajo, casi que exige a sus colaboradores que den por lo menos 2 ideas de mejoramiento al año, ¿sí? Es una exigencia. Ni siquiera hacen una campaña, sino que la cultura de innovación es tan fuerte en estas entidades que ellos permanentemente tienen que estar generando de manera contractual ideas que generen innovación, ¿sí? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente sería coger todo esto que ya hemos hecho, toda esta estructura de planeación, de estructura, de saber dónde y cómo lo voy a hacer y acompañarlo con un presupuesto. Digamos que pareciera muy superfluo este tema de acompañarlo con un presupuesto, pero no hay innovación, no hay plan estratégico, no hay estrategia, no hay plan de mejoramiento que sea funcional si no tiene un presupuesto amarrado. Como decían mis papás, no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿sí? Entonces, obligatoriamente necesitamos un presupuesto de innovación. Si planeamos estimular la generación de ideas dentro de nuestro grupo de colaboradores, debemos estar conscientes de que los proyectos de innovación que se generen a partir de esas iniciativas van a demandar recursos. Tenemos que identificar muy claramente el tiempo dentro de los procesos de innovación. ¿Cuáles serían los complementos para que esta innovación marche por una ruta de éxito? Adicionalmente a la estrategia, que es algo que vamos a ver en episodios post, necesitamos complementar este tema con otra serie de elementos que es trabajar en los procesos. Cómo innovar en la práctica, básicamente. Hay que enseñarle a la gente cómo innovar en la práctica. Luego tenemos que trabajar en las métricas y es cómo medir esa innovación. Después tenemos que hacerlo en la estructura y es cómo hacer que la innovación sea sostenible en el tiempo. Hay que trabajar también en el talento para enseñarle a las personas a recuperar esa autoestima creativa que hemos perdido, eso de pensar fuera de la caja. Las organizaciones infortunadamente nos enseñan a pensar de manera cuadriculada, entonces a los colaboradores hay que sacarlos de ese ambiente de conformismo y llevarlos a pensar fuera de la caja, y eso se logra mejorando la cultura, y hay que garantizar elementos que fomenten la cultura, una cultura que apoye la innovación. Les voy a dar un ejemplo de eso. Las organizaciones están diseñadas para ser eficientes. Por ejemplo, no una cooperativa, vamos a pensar en un banco para diagramar bien mi idea. Los bancos no permiten errores. Cuando tenemos una entidad, una organización que es innovadora, la organización permite errores porque los errores nos permiten aprender. ¿Sí? Entonces ahí hay una visión, una filosofía de manejo de la organización muy distinta. Y por último, tenemos que trabajar en la implementación y es cómo hacer realidad esa innovación. Yo puedo sacar productos y muy buenos, pero tengo que garantizar que esos productos lleguen al mercado y a eso denominamos la implementación. ¿Sí? Eso es básicamente lo que necesitamos para complementar este tema. Hugo, muchas gracias, muy amable. Antes de despedirnos, el tercer episodio
¿Sobre qué vamos a tratar? El tercer episodio vamos a trabajar sobre los procesos, sobre cómo innovar en la práctica. ¿Sí? Vamos a decirle a las organizaciones qué procesos se requieren para que la innovación sea realmente efectiva. Hay muchos mitos en donde se considera que las organizaciones tienen que tener unas estructuras gigantescas para poder hacer innovación o tienen que montar investigación y desarrollo. No, lo fundamental es tener procesos que nos permitan ser innovadores. Muchas gracias, Hugo, muy amable. Invitados para la próxima semana al tercer episodio de PSG Ecosolidario. Hugo, muchos éxitos, felicidades. Gracias, Wilton, y muy amable por la invitación. Feliz día.